¿Qué hace una estimulación simpática viendo esta lámina? Miren, sobre glándulas salivales. Acá lo vemos. Disminuye secreción de saliva. Disminuye secreción de saliva. Entonces, pero ¿qué cosa puede traer también estimulación simpática continuada y permanente? Situaciones de estrés, ¿cierto? Claro, ¿no? Tensión, estrés, ¿cierto? Tensión, estrés, preocupación. Puede mantener constante, ¿cierto? Simpática, y por lo tanto trae como consecuencia ¿cierto? Hiposalivación, secreción de saliva. ¿Ya? Y si tú estás con una racha de mala suerte, que estás pasando constantemente tu sistema simpático, estás tratando actividades funcionales de adrenalina. Y ustedes saben que la adrenalina es una hormona, sí o sí, que también, ¿cierto?, incrementa niveles de glucosa en sangre. ¿Sí o sí? O sea, es hiperglicemiante, la adrenalina. ¿No? Hiperglicemiante, la adrenalina. ¿Ya? Entonces, ¿qué le puede pasar a una persona que, ¿cierto?, que también está en un constante estrés y se llama adrenalina? Está incrementándose en todo caso sus niveles de glucosa en sangre. ¿Cierto? Glucosa en sangre. ¿Ya? En sangre. Yo siempre he dicho, ¿se acuerdan que ya hicimos la práctica de toleranza? ¿Cierto? Tolerancia a la glucosa. Recordando esa práctica. ¿Cuándo se considera un factor de riesgo? O sea, como glucosa basal, factor de riesgo para que en el futuro uno pueda desarrollar diabetes tipo 2. ¿Recuerdan? Valores de glucosa en ayunas basales. A partir de que ahora se considera factor de riesgo. Era de 91 a 99. ¿Recuerdan, no? Porque lo normal era de 100 para abajo. ¿Ya? Pero el 199 se considera un factor de riesgo. Pero, ¿cuál era la glucosa ideal también? ¿Recuerdan? Que debemos tener nosotros por debajo de 80, ¿cierto? Y muy cercano al 70, ¿recuerdan, no? 5, 76, ¿recuerdan? Yo decía, esa es la glucosa que hay que tener siempre, siempre. Como lo que tiene siempre tu profesor, decía. Tu profesor. ¿Ya? Sí, pero ese antes fue. Ese antes, ¿no? Ahora estoy viendo que mi glucosa está muy cercano a 90 ya. Faltó de que voy a llegar a pasar por ese problema. Mira, y se puede comprobar, yo lo he comprobado así in situ, no he evidenciado. Hay momentos, ¿cierto?, que he ido completamente tranquilo, glicemia por debajo de 80, cercano a 77. Pero, llega fin de semana, ¿no? Llega fin de semana. En otra universidad yo enseño los días viernes. Ese viernes te valoras tu glucosa. Uy, ¿qué está pasando? ¿No? Ese es el problema. Ya está latente. Ahora, de este tronco del encéfalo, donde se encuentra en el centro de la salivación, la respuesta motora eferente, lo que proviene de este centro de la salivación, hacia las glándulas salivales, sobre todo, ¿no? Regresan a través de qué pares craneales. Tenemos ahí. Entonces es una pregunta interesante. ¿Cuál debe ser la respuesta ahí? Si la pregunta fuera apuntada, ¿no? A través de qué pares craneales. Solamente para mencionarlos. Respuesta, tenemos ahí. Dígame, bueno. 7, 9, 9 y 10. Ahora, pero esta es la respuesta motora que proviene del centro de la salivación. Y la respuesta motora que proviene del centro de la deglución, perdón, regresa a través de pares craneales a los músculos esqueléticos de la boca, cara posterior, faringe y tercio superior del esófago, para inducir una contracción, ¿cierto? Y garantizar ahí la deglución oral, faringe y esofágica.
¿A través de qué pares craneales tenemos acá? A través de todos los pares que inervan la lengua, pues, ¿no? O sea, 5, 7, 9, 10 y el último que es el número 2. ¿Ya? 12. Pero esa es la retrosa motora que regresa al cambio. Y el estímulo sensitivo sensorial que llega a ese centro de atención, a través de qué pares craneales viajan. Tenemos acá 5, 9 y 10. ¿Ya? 10. Al centro de la deglución. Aquí. En el estómago también hay una digestión mecánica y digestión química a su vez. ¿Ya? Mecánica y química. La digestión mecánica aquí, ¿a través de quién se da? ¿Qué garantiza la digestión mecánica en el estómago? Provocada por la contracción de las paredes musculares del estómago. Pero, ¿quién garantiza esa contracción musculares de las paredes del estómago? Contracción de las paredes musculares del estómago. ¿Quién está garantizando eso? ¿No? El sistema entérico, ¿cierto? ¿A través de quién? Del agua. Del agua. ¿A través también de quién? De un sistema hormonal. Aquí van a ver hormonas como la gastrina que van a garantizar esto. Pero vamos a ver. Y la digestión mecánica se va a dar a través de quién? Del jugo gástrico, ¿no? Y en ellas aquí habrán enzimas y elementos. Por ejemplo, mira, ¿qué hace el ácido clorhídrico? ¿O qué sintetiza ácido clorhídrico? ¿A qué células de la mucosa gástrica sintetizan ácido clorhídrico? Las células parietales, ¿de acuerdo? Las células parietales de la mucosa gástrica secretan ácido clorhídrico. ¿Y qué más? El factor intrínseco, ¿no? De Castro. ¿Y qué hace este ácido clorhídrico una vez cierto secretado por las células parietales? ¿Qué hace ese ácido clorhídrico? Acá dice mata, dice. Mata la mayoría, miren, la bacteria, puede ser relacionada la pepsina. ¿Qué hace este ácido clorhídrico? Actúa sobre quién? Sobre el pepsinógeno. ¿Y qué cosa es el pepsinógeno? Es la forma inactiva del pepsino. Mejor dicho, la pepsina es la forma activa del pepsinógeno. Pero ¿quién sintetiza pepsinógeno? Otras células, llamadas las células principales de la mucosa gástrica. ¿Ya? Pero para que ese ácido clorhídrico se secrete, tiene que haber un estímulo necesariamente. Para que esas células parietales secreten ácido clorhídrico, tienen que llegar a un estímulo necesariamente, ¿no? Ese estímulo que uno va a dar, una hormona peptídica, un péptido gastrointestinal. Esa hormona se llama gastrina. ¿Ya? Pero ¿quién sintetiza la gastrina? Otras células de la mucosa gástrica. Son las células G de la mucosa gástrica. Pero para que esas células G secreten la gastrina, tiene que haber un estímulo. Igual, un estímulo exacto para la gastrina es. Siempre vamos a ver. Entonces, sabemos que la pepsina, que es la forma activa del pepsinógeno, ¿ella cosa va a hacer? Sería en todo caso la enzima responsable de dar inicio a la digestión de las proteínas en el estómago. ¿Ya? En todo caso, entonces, ¿no? La digestión de las proteínas se inicia en el estómago por acción de qué? De la pepsina. De la pepsina. Pero acá, ahí mira, células productoras de mucina. La mucina. Nuestra mucosa gástrica está acaso seca o está siempre húmeda, como la mucosa oral. Se supone que está húmeda, ¿no? Entonces, hay células constantes que están produciendo mucosidad, mucos, ¿cierto? Para mantenerlo húmedo. Además, también se sabe que el pepsinógeno es una sustancia alcalina. Entonces, va a garantizar la alcalinidad, ¿cierto? En la mucosa gástrica. Nuestra mucosa gástrica, ¿acaso está ácida en todo momento? No. Trata de mantenerse alcalino. Imagina si fuera ácido en todo momento, todas las horas del día. No tendríamos estómago, ¿no? No tendríamos, sería totalmente perforado. Felizmente, ¿cierto? Ellos se garantizan que la mucosa gástrica se mantenga alcalina. Si no, tiene alcalina la mucosa. En ciertas horas, en momentos del día, hay secreción de jugo gástrico, ácido clorhídrico, para digerir, bueno, para iniciar digestión de carbohidratos, ¿no? De proteínas y también líquidos. Vamos a verlo. Aquí están. Aquí es el estómago con todos sus recursos anatómicos.
fondo, cuerpo, ancho y filo. Bueno, esto ustedes saben por anatomía. Sabemos que el estómago, al igual que el tubo digestivo, tiene también paredes, ¿cierto? Paredes, ¿no? Capas, ¿no? La capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. Obviamente dice, igualito. En esta capa mucosa ya hemos visto que en la capa mucosa hay un tipo de epitelio. ¿Perdón? Epitelio simple cilíndrico, ¿no? Sin microviosidad, sin chapa estirada, simplemente en cepillo. Y también hay grupos musculares. Y en la capa mucosa también hay glándulas mucosas. En estas mucosas gástricas encontramos también aquí varias células, como esta, ¿no? Las células parietales que producen el ácido clorhídrico y es un factor intrínseco del cáncer. Y estas células principales producen la pepsinógeno, ¿no? Comentado. Hacemos succión. Aquí en la mucosa gástrica hay varios tipos de células. Una de esas células es las células G. Las células G. Aquí también otras células. Son las células parietales. Y también hay células principales. ¿Qué va a suceder si de pronto aquí llega el bolo alimenticio? Y en este bolo hay presencia de proteínas, por ejemplo, ¿no? Proteínas. Puede haber también aquí presencia de, por ejemplo, ¿no? Carbohidratos. ¿No? Carbohidratos. Y también de lípidos. Lípidos. Asumiendo que estamos en hora del almuerzo. ¿Estamos? Entonces, ingresa tu entrada, ¿cierto? Tu entrada, tu sopa, tu segundo, tu refresco, y etc. Tu salida, tu postre, etc. ¿Ya? Y de pronto, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Va a haber distensión de la pared gástrica. ¿Somos? Esa distensión de la pared gástrica, ¿no? El cambio de pH, la presencia de alimentos, sobre todo proteínas en el estómago, es el estímulo ¿para qué? Para que estas células G secreten una hormona llamada la gastrina. ¿Ya? La gastrina. Esta hormona gastrina, ¿qué cosa va a estimular? Va a estimular a las células parietales a secretar el ácido clorhídrico, ¿cierto? El ácido clorhídrico. Y como las células principales están secretando, ¿cierto? Permanentemente pepsinógeno, ¿qué cosa va a estimular ahora este ácido clorhídrico ya una vez secretado? Va a actuar sobre el pepsinógeno, ¿cierto? Y lo va a activar. ¿No? Y la forma activa del pepsinógeno se llama pepsina. ¿Ya? Pepsina. Y la pepsina es la enzima responsable de, ¿cierto? Iniciar la digestión química de las proteínas. Y se dobla en peptonas, ¿cierto? En péptidos y péptidos. A este nivel. Se utiliza la digestión química de las proteínas. Y si hubiese presencia de carbohidratos, sabemos que aquí, ¿no? Aquí en este bolo está presente la enzima llamada, alfa
amilasa, ¿no? Amilasa. Está otiolina. ¿Ya? Esta enzima sigue actuando, sigue degradando carbohidratos, porque esta enzima inició aquí, ¿cierto? En boca. ¿Ya? Pero como la masticación y explosión fue tan rápido, se formó el bolo, ¿cierto? Y se recogió el bolo, llegó aquí, ¿cierto? Pero como aquí hay un pH alcalino, mientras no baje el pH, esta enzima sigue actuando todavía por un tiempo. Puede actuar 30 hasta 40 minutos, sigue actuando esta enzima. En boca, más o menos, ¿qué porcentaje de los carbohidratos se han degradado? Poquísimo, 10, 15%, hasta 10 en promedio, ¿cierto? Por ciento solamente. Estamos del 100% en el 10 en promedio. En este tiempo, ¿cierto? Mientras no cae el pH de la mucosa gástrica, esta enzima, ¿cierto? Actúa, ¿no? Y degrada más o menos el 30-40%. ¿Cómo decirlo? Entre boca y estómago se ha degradado alrededor cerca del 50%, ¿no? De los carbohidratos a este nivel. ¿Ya? O sea, no hay enzima propio que, ¿cierto? Degrade carbohidratos en el estómago. No hay enzima propio. Es una enzima que proviene de arriba, ¿no? De la boca. Sabemos también que aquí el sistema entérico, a través del plexo de Habermas, ¿qué cosa está garantizando? ¿No? Porque esta enzima es una que también hace movimientos, ¿no? De mezcla, ¿ya? Junto con el Habermas, ¿cierto? Para formar aquí el quimo. ¿No? Aquí se forma el quimo en el estómago. Ese quimo formado, asumiendo que todo eso que está acá es el quimo. Ahora entonces se va a dar el vaciamiento, ¿no? Vaciamiento gástrico. ¿Ya? Ahora aquí el pH ha caído tan bajo, ¿no? Por debajo de 3, que el pH bien bajo, el pH muy ácido, y se va a dar el vaciamiento gástrico. Aquí se inicia el delgado, ¿ya? Y el primer segmento es el duodeno, ¿no? Y sabemos que aquí se aloja la cabeza del páncreas, y a través de sus conductos principales y accesorios, ¿qué cosas van a secretar el páncreas? El jugo pancreático, ¿cierto? Pero para que se dé la secreción del jugo pancreático tiene que haber también un estímulo. Ustedes saben que el páncreas exocrino está formado por una gran cantidad de acinos pancreáticos, ¿cierto? Y las células acinales son las que producen el jugo pancreático. Sabemos que luego se va a vertir. Pero para que esas células acinales de ese acino pancreático, ¿cierto?, secreten el jugo pancreático, que tiene que llegarle a ellos un estímulo, ¿cierto? ¿No? Que induzca la contracción de esas células epiteliales y la eyección del jugo pancreático. ¿Ya? Esto vamos a ver. Además también sabemos que a este nivel de duodeno también el que representa, a ver, la vesícula biliar, ¿cierto? Y ahí ¿quién se almacena? La bilis. Así, ¿no? Bilis. Jugo biliar. ¿Ya? Jugo biliar. Y aquí jugo pancreático. ¿Está? Jugo pancreático. Habíamos comentado ya la semana pasada jugo pancreático. Y vamos a llamar así jugo biliar. Bueno, arriba había también jugo, ¿no se acuerdan? Jugo salivar, ¿no? Jugo salivar. Jugo salivar, jugo gástrico, ¿está? Aquí, ¿no? Jugo gástrico, jugo biliar, jugo pancreático y por acá, ¿qué sigue? Jugo intestinal. Habíamos comentado que la secreción de todos los jugos, ¿cierto?, que se vierten en el tubo digestivo, ¿a cuánto llegaba aproximadamente? ¿Se acuerdan? ¿A cuánto? A 7 litros. ¿Se acuerdan, no? 7 litros. ¿Ya? Pero nosotros, a través de nuestra ganancia hídrica, ¿qué cantidad de agua ganábamos? Era así, ¿no? 2100. ¿Se acuerdan, no? Era así, ¿no? Ganancia hídrica 2100. Claro, porque aquí había unos 200 que era nuestra agua metabólica, pero es agua metabólica, y cambio esto sí, ¿cierto? Que es lo que ganamos a través de bebidas y alimentos ingeridos. Entonces, si a esta cantidad de 2100 le sumamos, ¿cierto?, la cantidad total de jugos que se vierten, aquí se cuánto sale. 7000, ¿sabes así, no? 7000 más 2100, ¿está? Claro, 9000, ¿está, no? 9100, ¿cierto?
pero se sabe que de eso 9.100, ¿cuál es la cantidad de agua que perdemos? ¿Cierto? Perdemos a través de las heces. ¿Es aproximadamente cuánto? 100. ¿Cierto? La cantidad de agua que perdemos a través de las heces, un promedio de 100 mililitros. ¿Eso qué cosa implica? Que los 9.000 restantes se tienen que absorber. ¿Bien? Absorber. Son aquí. Entonces, ese segmento del delgado sería que va a recibir tremenda descarga ácida con el vaciamiento gástrico. El duodeno. ¿Estamos? Si tú fueras duodeno, ¿qué haces a ver como duodeno? Si sabes que te van a hacer, no, te van a dar un baño de ácido, ¿no? Te van a hacer dar un baño de ácido. Mira, te van a echar ácido muriático. ¿Qué haces tú como duodeno? ¿Qué harías como duodeno? Profesor, me protejo, pues. Sí, pues me protejo. ¿Cómo te protegerías? ¿Cómo te proteges? A ver, si me van a bañar, ¿cierto? Con acidez, ¿cierto? Con ácido, ¿qué hago para contrarrestar esa acidez? ¿Qué hago? Fácil, profesor. ¿Pero qué hago? Me tengo que alcalinizar bastante. ¿Estamos? No. O sea, tengo que hacer este medio muy alcalino para que con esta acidez, producto del vaciamiento, ¿cierto? Se neutralice y no haya problemas. ¿Estamos? De erosión, ¿no? De erosiones a este nivel. Entonces, ¿y cómo se va a alcalinizar ahora? Aquí en el duodeno también hay varios tipos de células. Una de las células aquí presentes, lo pongo aquí, se va a llamar, miren, ¿no? Las células S. Ya, las células S. ¿Estamos? Aquí también van a haber otras células. ¿Eh? Estas células S, como se da aquí el vaciamiento gástrico, estas células S, ¿qué cosa van a hacer? Van a secretar una hormona, ¿está? Una hormona llamada secretina. Secretina. ¿Qué cosa va a hacer la secretina ahora para tratar de neutralizar? ¿Qué cosa va a hacer? Una cosa, Tony, una. Aquí hay una gran cantidad de células en la mucosa gástrica y también en la capa submucosa. Esta secretina va a inducir, ¿cierto?, a que estas glandulitas secreten mucus, ¿cierto? Además, esta secretina, ¿qué cosa va a hacer? Va a estimular, ¿no? A la vesícula biliar y al páncreas a secretar bicarbonato, ¿sí, no? Bicarbonato, HCO3, bicarbonato biliar y HCO3, ¿cierto? Bicarbonato biliar. ¿Y qué es el bicarbonato? Una sustancia alcalina, ¿no? Y de esa manera, ¿cierto?, se va a proteger de esa manera. Además, también, ¿qué cosa va a hacer la secretina? Asumiendo que aquí en este quimo hay presencia de lípidos. Saben que los lípidos son, ¿cierto?, las macromoléculas más difíciles de degradar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta misma secretina? Eso hemos estado comentando también, ¿no? Ya sabemos que las células parietales por eso más clorhidrato, ¿no? Y fosfolín príncipe. ¿Qué sucede en el estómago? Bien. Funciones: triturar, mezclar y almacenar, ¿cierto? Formar el quimo. Al estómago hay una digestión parcial de las proteínas. Miren. Tenemos que aquí se inicia digestión de proteínas, ¿cierto?, por acción de la pepsina. Un 15% más, ¿cierto?, de las proteínas se han iniciado acá, en el estómago recién. También se inicia la digestión de los lípidos, ¿recuerdan? A través de dos lipasas. Una que era propia del estómago, la lipasa gástrica, y otra que venía de boca, ¿recuerdan? La lipasa linguánea. ¿Y qué porcentaje de los lípidos se da a nivel del estómago? 10 a 30% solamente. ¿Ya? Pero ustedes se lipasas.
Además también a ese nivel se continúa la digestión de los carbohidratos, que se menciona en boca, ¿se acuerdan? Un pequeño porcentaje, ¿no? Del 5 al 10%, y en el estómago continúa del 30 al 40%. En promedio, ¿no? Alrededor, entonces en el estómago se ve de lado más o menos cercano al 50%, está comentado. Por razón de esta misma, ¿no? Enzima milasa salival. Ustedes ya saben que esta enzima rompe enlaces, ¿se acuerdan? Alfa 1,4 glucósidos. Ya está. Pero, recordando, ¿quién se encarga de activar a la amilasa salival a nivel de la boca? ¿Se acuerdan? Porque esta enzima generalmente se encuentra inactiva. ¿Cuándo se activa? Cuando, ¿cierto?, ingerimos alimentos. ¿Estamos? Sobre todo carbohidratos. Ahí recién se activa. ¿Y qué se debe de activarlos? Los iones, ¿se acuerdan? Los iones cloruro presentes en la saliva. ¿Ya? Entonces, miren, la acidez de la recepción gástrica, lo que hace, convierte el pepsinógeno en pepsina. ¿Qué células producen el pepsinógeno? Las células principales. Además, también sabemos que el jugo seco es bactericida, ¿no? Por acción del ácido clorhídrico, ¿no? Es bactericida. Estimula la secreción de biliar y pancreática del duodeno. Estimula las secreciones biliar y pancreática del duodeno. Pregunta: ¿quién estimula la secreción biliar, ¿cierto? Medicamento biliar y pancreática a nivel del duodeno, para evitar, ¿cierto? Bueno, contrarrestar la acidez. La serotina. ¿Ya? Pero, ¿cuándo se estimula esa secreción biliar y pancreática del duodeno? Cuando se va a dar cosa, el vaciamiento gástrico, ¿cierto? Se va a dar vaciamiento gástrico. Permítanme ver el caso de hierro. A ver, sabemos que el hierro puede, ¿cierto? El hierro puede ser o un hierro de origen animal o hierro de origen vegetal, ¿cierto? La fuente, ¿no? ¿Cuánto es el estado de oxidación del fierro? A ver, el fierro se encuentra como más 2 y ¿cómo? Más 3, ¿sí? Más 2 más 3. ¿Estamos? ¿Sí? Este es el ferroso o férrico. Ferroso. ¿Y el férrico? Preguntar: ¿qué fierro, en qué estado de oxidación es el que se encuentra en la hemoglobina? En la hemoglobina F2, ¿cierto? En la hemoglobina está en estado, ¿no? En estado de F más 2, ¿cierto? F2, de estado ferroso. Y en este estado de oxidación, este fierro, estado ferroso, tiene gran capacidad, ¿cierto?, para, ¿no?, captar oxígeno. ¿Cierto? Y eso sí nos es transportado en las moléculas de hemoglobina. ¿Ya? Como tiene 4 fierros, entonces una hemoglobina puede transportar 4 oxígenos. ¿Estamos? Pero en este estado de oxidación. Pero el fierro, ¿de qué origen se encuentra en este estado de oxidación? Origen animal, ¿cierto? Origen animal, carnes, ¿está? Animal, ¿cierto? Origen animal, ¿ya? En cambio, el fierro de origen vegetal se encuentra así, ¿cierto? Así, ¿no? En estado férrico, ¿ya? Y como tal, ¿cierto? No, ¿cierto? Así, no nos favorece, ¿no? Para captar y transportar oxígeno. Entonces, si aquí ingresara fierro más 3 en estado férrico, ¿cierto? Origen vegetal, menestra. Finalmente, ¿qué sucede a nivel del estómago? Ese fierro férrico es reducido o oxidado. ¿Cómo se dice? A más 2. Reducido. No, oxidado. ¿Ah? Reducido o oxidado. Todavía no hemos hecho sangre, ¿cierto? ¿Quién se encarga de pasar de fierro férrico a fierro más 2 para ser absorbido, ¿cierto? ¿Quién se encarga de hacer esto? Justamente, ¿cierto?, el ácido clorhídrico y la vitamina C. ¿Estamos?
Además también sabemos que este ácido clorhídrico favorece, ¿cierto? Favorece la formación de la pepsina para iniciar esta digestión de proteínas. ¿Ya? Entonces, respondan a esta pregunta. A ver. ¿Y qué sucede en una situación de aclorhidria? Aclorhidria. ¿Qué cosa significa aclorhidria? No, pues no sé si Sin producción de ácido clorhídrico, ¿cierto? ¿Estamos, no? La digestión de qué macromoléculas estaría afectada. A ver, ¿la digestión de qué? De las proteínas, ¿cierto? Bueno, porque no, ¿cierto? No se forma pepsina y no va a iniciar digestión de proteínas, ¿ya? Y una situación de aclorhidria. Igual, ¿no? Mira, tampoco se podría reducir el fierro férrico ferroso. Y hay un problema. ¿No? Fierro. Bueno, ustedes saben también que este factor, estas células parietales también secretan, producen el factor, ¿verdad? Intrínseco, ¿no? De Castre. ¿Ya? Si eres el factor intrínseco, ¿qué hace este factor intrínseco? ¿Qué hace el factor intrínseco de Castre? Claro, ¿no? Porque por aquí en la dieta va a ingresar así, ¿no? Vitamina B12, ¿cierto? Y cuando esa vitamina B12, o sea, la cobalamina, va a formar un complejo con este factor intrínseco de Castre. En todo caso, la vitamina B12 sería el factor extrínseco, ¿cierto? Porque es el intrínseco, ¿no? Forma acá un complejo. Este factor intrínseco que acompaña a la vitamina B12. ¿Y a qué nivel del delgado se absorbe la vitamina B12? A nivel de... ¿Cómo se llama el último segmento de tu cuaderno? ¿No? A nivel del línea infusora de la vitamina B. En otras palabras, este factor intrínseco lo que va a hacer es garantizar la absorción de vitamina B2 a nivel de hilo. ¿Ya? ¿Cuál sería el problema si no se absorbe la vitamina B12? ¿Por qué es importante la vitamina B12? Porque la vitamina B12, ¿cierto? Una de las funciones de la vitamina B12 es garantizar la correcta formación de una base nitrogenada llamada timina. Bueno, y la correcta formación de la timina va a garantizar la formación del ADN, ¿cierto? Para que sea la síntesis normal de proteínas correctamente. Si no se absorbe vitamina B12, ¿cierto? Una consecuencia es una anemia, por ejemplo. ¿Cómo se llama esa anemia por deficiencia de vitamina B12? Es la anemia perniciosa, ¿cierto? Es un tipo de anemia macrocítica, megaloblástica, ¿no? La perniciosa. ¿Ya? Perniciosa. Pero puede haber varios, ¿cierto? Factores, varias causas, ¿cierto? Mediante la cual no se secrete este factor intrínseco. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué factor puede hacer que no se secrete este factor intrínseco? Lesiones ulcerosas, ¿cierto? El plástico, ¿no? O gastritis crónicas, superficiales extensas, ¿no? O de repente ha habido otro así, ¿no? Una gastrectomía, ¿está? Parcial. Se han volado esas células, ¿cierto? Productoras de ese factor intrínseco. ¿Ya? O de repente carcinomas, ¿cierto? Carcinomas gástricos a este nivel. ¿Ya? Pero ¿saben cuál es la principal causa? La causa número 1 por la que no hay secreción de factor intrínseco, así como las principales causas para que se manifieste el hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes tipo 1 y esto también, problemas inmunológicos, o sea, autoanticuerpos, o sea, las personas, ¿cierto? Genera autoanticuerpos que destruyen sus propias células parietales. ¿Ya? Y la consecuencia, bueno, es la anemia perniciosa. Además, también se sabe que esta vitamina B12, otra función es que ella va a participar en el correcto proceso de formación de mielina. ¿Quién se encarga de producir mielina a nivel central?
¿Recuerdan? En el central. ¿Quién produce mielina en el central? Los oligodendrocitos o la célula de Schwann. ¿Recuerdan? Los oligodendrocitos, ¿cierto? Y en el periférico era la célula de Schwann. ¿Ya? Pero esta vitaminosa es necesaria, ¿cierto?, para que se corte el proceso de mielinización, formación, ¿cierto?, de la vaina de mielina, que son producidas por esas células, ¿cierto?, oligo y Schwann. ¿Ya? Ellos. Entonces, si no hubiese presencia de vitamina B12, ¿cuál sería la consecuencia? No pasa ahí. En vez de haber una administración, habría una desministración. ¿Cierto? ¿Y cuál sería la consecuencia ante ese evento ahora? Persona, ¿cierto? Que ha perdido la sensibilidad. Sensibilidad al dolor. O sea, no tiene dolor, pero. ¿Ya? Y como están desmilinizadas las fibras nerviosas, las neuronas, ¿cuál podría ser la consecuencia ante ese evento? Disestesias, parestesias, ¿no? Adormecimiento, ¿no? De pies, manos. En el cuadro crónico ya de la enfermedad, ¿no?, de esta persona, habría todo eso, demencia. La llamada locura megalorásica, la locura. ¿Ya? Bien, también me dice, producción de mucosa líquida protector. Eso bien, ¿no? Nuestra mucosa gástrica está siempre protegida, ¿cierto? Está siempre alcalizada. ¿Ya? Alcalizada. El problema sería cuando tenemos desórdenes, ¿cierto? Sobre todo, ¿cierto?, desórdenes en relación a las zonas, ¿cierto?, de ingerir alimentos. ¿Cuál es la zona que se afecta más en el estómago? ¿El fondo del cuerpo del antro o el píloro? El antropíloro, casi vertical. Sentados, casi vertical. ¿Cierto? O sea, ¿no? Solamente cuando dormimos es casi medio vertical. ¿Ya? Pero eso es pocas horas. Entonces, cuando entra aquí, ¿cierto?, tu comida con bastante ají, esta es la zona que más se irrita. ¿Cierto? Cuando entra aquí ¿cierto?, tu alcohol, tu cristal y tu pilsen, esta es la zona que más se irrita. Aún no dicen, sírvete, ¿cierto?, de la comida. No. Cuando toman no es como, dice, ¿cierto?, peor la completa. ¿Cierto? Y a dónde entra tu ceviche, ¿cierto?, al día siguiente para cortar tu resaca. Y después a dónde entra tus pastillitas para, ¿cierto?, tengo un malestar, tu meprazol, bueno, tengo tu ibuprofeno, tu tampón, etcétera. Adelante. Esta es la zona que más se irrita, más se inflama. Cuanto más, ¿cierto?, inflamamos de esta zona, va a proliferar aquí qué bacteria, que seguramente todos nosotros lo tenemos. Sí o sí, todos lo tenemos. Seguramente. Algunos, poquísimos, ¿cierto?, y otros bastante. ¿Cómo se llama esa bacteria que está aquí justo a nivel del pylori? Pylori. En el Helicobacter pylori. ¿Cierto? Entonces, cuando te hacen una endoscopía, ¿cierto?, y se extraen muestras, ¿cierto?, para biopsiar, ¿de qué zona de tu estómago se trae esas muestras para biopsiar? Antropíloro. ¿Cierto? Antropíloro. Y ustedes saben que esas bacterias, el Helicobacter pylori, ¿cierto?, es un factor que puede, ¿cierto?, predisponer al cáncer de cáncer. ¿Ya? Por eso que cuando te haces, ¿cierto?, la biopsia para descartar presencia de pylori, los resultados salen así, ¿cierto? ¿Sí o no? El Helicobacter pylori dice una cruz, dos cruces. Yo tengo así 6 cruces. O sea, ¿qué significa estas cruces? Que cuanto más cruces tengas, estás más cercano al cementerio. ¿Sí? ¿No? O sea, está en riesgo tu vida, ¿cierto? Y tienes que, sí o sí, ¿cierto?, atenuar, ¿no?, esas cosas. Un tratamiento radical. ¿No? Para no, es radical esto.
¿Cuánto es el volumen aproximado del jugo gástrico? 1500 mil en cada 24 horas. Ya me pide ácido de composición, de agua, ácido clorhídrico. A ver. Pepsinógeno, ¿cierto? Factor intrínseco, limpasa gástrica. Ese es el contenido del jugo gástrico. Funciones de este jugo gástrico. Por la acidez, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? Activa pepsinógeno. Ya saben, ¿no? El ácido clorhídrico activa el pepsi. No. Y el pepsino, la forma activa. Además, también por la acidez es una acción. Tiene acción bacteriostática, bactericida, ¿no? Contra las bacterias. Además también inactiva la adminasa salival, ¿cierto? La alfa-aminasa salival. Y por las enzimas, la pepsina inicia la digestión de proteínas. Limpasa, las limpasas inicia la digestión de los lípidos, las grasas. Las lipasas. Y también la acción de vitamina C se da a nivel del helio, ¿cierto? Formando un complejo con el factor intrínseco, bueno, a nivel del estómago. ¿Ya? Miren ahí ese cuadrito. Ahí dice hormonas gastrointestinales, o sea, son hormonas proteicas, hormonas peptídicas. ¿Estamos? Y no tuve digestivo bien. Mire, a nivel del estómago, ¿qué hormonas se van a producir? Gastrina, somatostatina. La gastrina, ¿qué célula sintetizan? Tenemos acá, la célula T. Ahora, mirando este cuadro, ¿qué hormona es la que se repite en cada fila? La somatostatina. ¿Ves? Miren, ¿ah? Y también nosotros hemos visto cuando decimos endocrino, ¿se acuerdan? A ver, ¿dónde se produce también la somatostatina? ¿Dónde? Aparte de ellos, pero cuando decimos en endocrino. ¿Se acuerdan cuando decimos en el hipotálamo? Hay neuronas productoras de hormonas, ¿se acuerdan? Células neurosecretoras, formando núcleos hipotalámicos, ¿se acuerdan? Núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, y también estaba ahí el tuber cinero. Y en ese tuber cinero se sintetizaban 5 hormonas liberadoras y 2 hormonas inhibidoras. A ver, ¿quiénes eran esas 2 hormonas inhibidoras? Una era la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, ¿se acuerdan? Llamado somatostatina. Similar a la somatostatina producida, miren, estómago, duodeno, ilio, colon, páncreas, etc. Es fácil preguntar, ¿cierto? Sintetiza somatostatina excepto, ya está planteada la pregunta, ¿no? O no sintetiza somatostatina, ya está. Estos son varios que sintetizan somatostatina, sí, igual que la gastrina. ¿Ya? Ustedes van a buscar esta hormona gastrina para hacer una pregunta de gastrina. En el duodeno, que mira, las células de ¿qué producen? La secretina. Y también, miren, las células sí que producen acá la colecistocinina, o sea, la CCK quiere decir colecistocinina o colecistoquinina. Aparte, miren, la motilina, ¿cierto? Y el péptido gastroinhibidor, ¿ya? Por eso pasó en la cara. En el hilo y el colon producen bien también la somatostatina. Motilina. ¿Qué hace la motilina? ¿Hola? ¿Quién más produce la somatostatina? El páncreas. ¿Qué células, se acuerdan? Del páncreas sintetizan la somatostatina. Bueno, cuando hacemos páncreas endocrino, acá en los celulas habían células A o alfa, ¿se acuerdan? B o beta, D o delta. Las células D o delta, ¿qué cosas sintetizaban? La somatostatina. ¿Cierto? Mire, sin nada de ellas, ¿no? ¿La primera, verdad? ¿Qué hacía la gastrina? Hemos comentado acá. ¿Cierto? La gastrina, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que hacer esa hormona llamada secretina? ¿Qué cosa va a estimular? Bueno, estas células I
de la mucosa van a producir la hormona llamada CCK, ¿no? La colecitocinina. Esta cosa va a estimular, ¿cierto? A que la vesícula biliar secrete cosa, el jugo biliar. ¿Estamos? ¿Y qué hace este jugo biliar? A los lípidos lo va a degradar, lo va a fragmentar. ¿Y cómo se llama ese evento? Emulsificar las grasas. ¿Estamos? Los lípidos. Además también, ¿qué más va a hacer esta CCK? Como aquí ya van a estar emulsificados los lípidos, cuando pasen a este nivel, esta CCK aquí ahora va a estimular al páncreas a secretar cosa, jugo pancreático. ¿Estamos? Y ese jugo pancreático, y dicho sea de paso, de todos los jugos que se pierden en el tubo digestivo, ¿cuál es el jugo más completo? Porque sus enzimas digieren carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, todo completito. Es el jugo pancreático. ¿Estamos? En ellas va a estar presente lipasas y colipasas pancreáticas. Y esas lipasas y colipasas son las que van a continuar y casi terminar o terminar la digestión de los lípidos, ¿cierto? Que comenzó en el estómago, por ejemplo, en las dos lipasas, ¿cierto? Y continúa aquí a este nivel, ¿cierto? Al emulsificarse, ¿no? Por el jugo biliar, ¿cierto? Y continúa y termina a nivel del jugo pancreático, con las lipasas y colipasas pancreáticas. Eso es lo que hace esta CCK también. Además de cerrar el píloro y contraer el alma, ¿no? Eso es lo que hace la hormona llamada CCK. Dice regulación de la secreción gástrica. Ya está. Sensaciones, miren, o pensamientos sobre una comida llegan a este nivel, y aquí vamos a leer respuestas, ¿cierto? Motoras, ¿no? Diferentes para estimular esto es secreción de la gastrina. ¿Ya? Miren, una cosa es cierto que aquí hay un alza del pH con los alimentos, pues, ¿no? Alza del pH, distensión, ¿cierto? Del antro, ¿no? Del estómago, ¿no? Y presencia de proteínas. Ese es un estímulo para que se secrete gastrina, ¿no? Pero también hay un estímulo a esto, ¿no? Es solamente hecho de estar pensando, ¿cierto? Miren, sensaciones o pensamientos sobre comidas, también secreción de gastrina. ¿Ya? Y ese es un problema, pues, ¿no? Porque de repente no vamos a almorzar hoy día, ¿ya? Porque de repente ya no tengo plata, ¿no? O de repente no hay tiempo, ¿ya? Porque aquí entra otro curso, sí, en Palmo, otro curso, ¿no? Sí. Y el solo hecho del olorcito del lomo saltado que está en la cafetería puede provocar ese problema, ¿no? Claro. Se secreta haciendo la gastrina, ácido clorhídrico, jugo gástrico, cae el pH y empiezan tus problemas, esto que todos lo tenemos solamente, ¿no? Gastritis. Y es mejor ser sintomático que asintomático. ¿Estamos? Yo prefiero ser sintomático, tener los síntomas, que no tenerlos, ¿no? Dice, yo no tengo nada, estoy sanito. Sí, pero de pronto se manifiesta y ya estás en azul. ¿Cierto? Claro, porque los síntomas, ¿cierto? Es un mecanismo que tienes que ayudar, tienes que tratar, ¿no? Bueno, esta es la fase gástrica. Esto ya lo hemos comentado, ¿cierto? La distensión, ¿cierto? De las paredes gástricas, la presencia de alimentos, ¿cierto? Es uno para que se cree la hormona llamada gastrina. ¿Ya? Entonces, miren, la digestión de Gallagher en el estómago se ha dado por dos tipos, ¿no? Peristáticos y dispropulsión. ¿Quiénes aquí intervienen en estos? El sistema entérico plexus de Auerbach y el sistema hormonal, ¿cierto? La hormona gastrina. ¿Ya? Gastrina. Hay propulsión, ¿cierto? Peristáticos, ¿a qué se refiere? Auerbach, ¿cierto? Propulsión, meta, ¿cierto? Es la gastrina. Eso ya está. No menos. ¿Me das ahora? 35. Bueno. A ver. ¿Cuántas veces masticamos hemos hecho antes de recibir alimento?
de 20 a 25, ¿cierto? Un promedio, ¿no? Puede ser de 20 a 30, 20 a 25. Pero durante la masticación, ¿saben cuál es la fuerza masticatoria que ejercen nuestros dientes posteriores y anteriores? ¿Cuánto es la fuerza masticatoria que ejercen nuestros dientes posteriores? Que son los más importantes, ¿eh? Son alrededor de 100. ¿Sí, no? 100. ¿Ya? Kilogramos fuerza. Y los anteriores, la cuarta parte, más o menos promedio, o sea, 25 kilogramos fuerza. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a ello, ¿cuáles son los dientes más importantes en relación a su función? Los posteriores. ¿Cierto? Su función, pues, ¿no? Y lamentablemente son los primeros en perderse, los posteriores. ¿Ya? Ustedes van a ver un montón de casos cuando estén ejerciendo. Doctora, doctor, por favor, ¿no? Quiero que me haga mi plancha. Y dice, ¿mi plancha? ¿No? Hágame mi plancha. O no, hágame mi puente, que sé. Y solamente, ¿cierto? Tiene 2 caninos. Y ahí quiere que le haya, ¿cierto? Un puente. Y digo, solamente adelante no quiero. Y piensa que eso no funciona. ¿Cierto? No funciona. ¿Por qué? Porque le haces anterior y al poco tiempo revienta todo. No tiene nada atrás. ¿Cierto? Una masticatoria que es la más importante. Bueno, ya sabemos que ¿qué epitelio presenta el delgado? Epitelio, ¿recuerdan? Simple, cilíndrico, con microvellosidades, ¿cierto? Sí, ¿no? Con ribete de cepillo, ¿vamos? Con chapa estriada, ¿ya? Miren, acá están las vellosidades intestinales, ¿ya? ¿Esto de aquí qué cosa presenta? Bueno, va a subir, ¿no? Va a subir, ¿no? Va a subir. Y esto está acá, aquí de naranjita. ¿Cómo se llama la otra circulación paralela al, ¿cierto? Al circulatorio? Linfático. ¿Ya? Y por ahí que circula por dentro, linfa. Por aquí, sangre, ¿cierto? Arterial y venosa, pero sangre. ¿Ya? Y por aquí, linfa. Y todo lleva, ¿cierto? A las microvellosidades. Todo lleva. ¿Cómo se llamarán estas células que están aquí presentes? Se llamarán células intestinales, ¿cierto? Intestinales. También se puede decir a esas células enterocitos. Estamos enterocitos. Células que están en el intestino. Enterocitos. ¿Ya? A ese nivel. Sabemos que ellas tienen. ¿Y cuál es la importancia de presentar microvellosidades? ¿Qué cosas hacen las microvellosidades? Claro, amplían superficie de absorción. ¿Ya? Las microvellosidades. Entonces, vamos a ver que esto que está acá, ¿cierto? Es el tubo digestivo. Y lo que vemos acá es la luz, ¿cierto? Y en esa luz encontramos esto, ¿no? Microvellosidades, ¿cierto? Y acá hay células, ¿cierto? Estamos, las células. ¿Cierto? En ribete, ¿no? Y aquí, en estas células, del borde del cepillo, vamos a encontrar ahí tenemos que encontrar enzimas. ¿Estamos? Enzimas del borde del cepillo. ¿Ya? Esas enzimas del borde del cepillo van a terminar la digestión de los carbohidratos y de las proteínas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos? ¿Ya? Porque de los lípidos ya casi se ha terminado, ¿cierto? Por razón del jugo pancreático. ¿Ya? Vamos a ver. Y se supone que y luego, ¿cierto? Cuando ya se completa la digestión de esas 3 macromoléculas, sus micronutrientes tienen que ser absorbidos. ¿Qué cosa implica ser absorbidos? Ingresar, ¿cierto? Al sistema circulatorio, bueno, sanguíneo, circulatorio. Pero para ingresar acá a la sangre, ¿cierto? Tiene que ir primero de la luz. ¿Ingresar a dónde? A la célula intestinal. Y luego salir al espacio intersticial. Luego recién ingresar al vascular. ¿Ve? Entonces, para garantizar ello, aquí van a participar transportadores.
y cotransportadores. Es lo que vamos a presentar ahora. Transportadores. Miren, ¿ya está? Entonces, recuerden que esto es la luz, ¿cierto? La luz. Vamos, ingresarán a la célula intestinal o anterocito, y el vasco, claro, ¿no? Al capilar sanguíneo. Algunos, ¿cierto? Algunos van a ser absorbidos directamente hacia la linfa. La gran mayoría directamente hacia la sangre. ¿Ya? Y poquísimos hacia la linfa. Como es el caso de los lípidos de cadena corta. Entonces, a su brazo, ¿no? Pero de cadena corta. No, cadena larga. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos entonces que de todos los jugos, ¿cuál es el jugo más completo? Es el jugo pancreático, no te olvides, ¿no? Pancreático. A ver, ¿por estímulo de qué hormonas se secreta el jugo biliar? La CCK, jugo biliar. Jugo biliar. No. Jugo biliar y jugo pancreático. ¿Estamos? Por estímulo de qué hormona se secreta solamente el bicarbonato, biliar y pancreático. Ahí es secretivo. ¿Ya? Ahí se secreta el secretivo. ¿Y dónde se secretan? En el duodeno, ¿no? Duodeno. Jugo biliar y jugo pancreático. Eso es. Ya está bien. Ahí está la composición entonces del jugo biliar. En promedio, miren, casi 1 litro, miren, ¿cierto? En promedio. ¿Ya? Si sumamos todo, ¿cuánto suma hemos hecho? 7. ¿Cierto? 7. pH alcalino, miren, jugo biliar. ¿Ya? Bien, presión, medicamentos, colesterol, esteroides y todo eso. Lista la composición, ¿cierto? De ese jugo biliar. ¿Ya? Jugo biliar. ¿Dónde se produce el jugo biliar? En el hígado, ¿cierto? ¿Y dónde se almacena? En la vesícula biliar. ¿Ya? Y de ahí, ¿cierto? Se secreta, ¿no? De la vesícula biliar. Aquí está, miren, la composición del jugo pancreático, miren, pancreático. ¿Ya está? Agua, ¿cierto? Electrolitos y enzimas. Miren, enzimas. Miren. ¿Cuáles son las enzimas? Miren, que van a, ¿cierto? A continuar digestión de proteínas. Esta, tenemos, ¿cierto? Enzimas. Tripsinógenos, ¿y cuáles son las enzimas? O la enzima que continúa digestión de carbohidratos. La amilasa pancreática. ¿Ya? Esa amilasa pancreática es similar a la amilasa salival, es similar, pero su efecto es mucho más potente, de 3 a 4 veces más potente que la amilasa salival. Ellas también entonces rompen ¿qué tipo de enlaces? Alfa 1,4 glucosilos. Para la práctica de la próxima semana necesitamos verificar la acción de las dos amilasas, la salival y la pancreática. ¿Cómo vamos a apuntar la acción de la amilasa salival? Pidiéndole a uno de ustedes, ¿cierto? Un poco de saliva. ¿Ya? Es un tubo de prueba. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a mostrar la acción de la amilasa pancreática? Ahora, ¿cómo haríamos? Pidiéndole a uno de ustedes, ¿cierto? Que esto no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar en la farmacia un preparado enzimático. Ustedes van a comprar digestase, digestin o flutenicil. Una capsulita. Ese polvito de la capsulita, ¿cierto? Si lo vertimos en agua destilada, sería cosa, jugo pancreático. ¿Ven? Y ahí ¿quién está presente? La amilasa pancreática. Para poder mostrar la acción de esta amilasa. ¿Cuáles son las enzimas? Miren, que van a terminar división de lípidos. Lipasas, miren. Polipasas. Lipasas, polipasas. Además también es un jugo completo, como eso, ¿no? Miren. Sus enzimas serán ácidos nucleicos, ¿está bien? Como las, mira, desoxi y las ribonucleasas. Enzimas, conjuntitos. Este es el jugo pancreático. Ya está. Funciones del jugo pancreático, miren. Alcalinidad, neutraliza, mire, quimoácido, bicarbonato, bicarbonato pancreático, ¿sí? 4 veces de plano. Da un pH óptimo de enzimas pancreáticas y protege la mucosa duodenal. ¿Ya? ¿Por estímulo de qué hormona se da su secreción? Al CCK, ¿cierto? ¿No? ¿Y
por consumo de cromo se estimula la sensibilidad solamente de bicarbonato pangrético, era la secretina. ¿Ya? Secretina. Bien. División parcial de nutrientes. Esto está acá, lo que hemos comentado ahí. Por encima proteolíticas, ¿cierto? Pepsinógeno, pepsinógeno. Con la aminasa, si lo rompen bien. Las alfa 1,4, ¿cierto? Para lipasa, etc. ¿Ya? Ya está. Miren. Y a ese nivel, entonces, aquí se encuentran presentes las enzimas, miren, del borde, aquí no, enzimas del borde de cepillo. ¿Ya? Esas enzimas del borde de cepillo, ¿quiénes son? Por ejemplo, están las bisacaridasas. Bisacaridasas. ¿No? ¿Quiénes son esas enzimas bisacaridasas? Tenemos acá, por ejemplo, la alfa-dextrinasa. Esta alfa-dextrinasa va a romper enlaces alfa 1,6 glucosil. ¿Ya? Alfa 1,6, ¿no? Alfa 1,6. Y después están esas, ¿no? Las bisacaridasas, como la maltasa, por ejemplo. La maltasa, ¿sobre quién actúa esta enzima bisacaridasa? Sobre la maltosa, por cierto, y lo degrada en dos monosacáridos. Serían glucosa y glucosa, ¿cierto? Ya está. ¿Actúa sobre quién entonces? Sobre el azúcar de la malta, ¿cierto? La sacarasa actúa sobre quién? Sobre el azúcar de la caña, o sea, la sacarosa, ¿cierto? Y lo degrada en dos monosacáridos, glucosa y fructosa. ¿Vale? Y esa lactasa actúa sobre quién? Sobre el azúcar de la leche, o sea, sobre la lactosa, ¿cierto? Y lo degrada en dos monosacáridos. ¿Quiénes son? La glucosa y la galactosa. Hay personas, ¿cierto?, que no tenemos esa enzima, ¿no? No tenemos lactasa, ¿cierto? Y si no tenemos esa enzima, no podemos gozar degradar lactosa, ¿cierto? Ese azúcar que está en la leche. Y si no la podemos degradar, ¿qué va a suceder? Se van a presentar, ¿cierto?, manifestaciones diversas en cada uno, ¿no? Desde un simple malestar, ¿cierto?, malestar, dolor, ¿cierto?, hasta un cuadro diarreico terrible. ¿Ya? ¿A ello cómo se le llama? Intolerancia a la lactosa. Además, miren, también hay aquí, mira, peptidasa, ¿cierto? Aquí, ¿no?, como decimos de por cepillo. ¿Ellas qué hacen? Piensa, la camino y las actúan sobre quién? Los dipéptidos, ¿cierto? Y lo dan hasta aminoácidos. Estos son las enzimas del borde de cepillo, ¿ya? Que van a terminar digestión de esas macromoléculas, ¿no? Y ellos, ¿cierto? Ellos, ¿cierto?, como azúcares, como aminoácidos y como lípidos también, ¿cierto?, como monoglicéridos, van a estar ahora en la luz, ¿cierto?, del intestino. Y el evento que viene ahora en goza es la absorción. ¿No? ¿Cómo se llamaba el primer evento del proceso digestivo? Ingestión. El segundo, la digestión. El tercero, que continúa ahora, es la absorción. ¿Ya? Absorción. ¿Qué hora es ya? Mira, ¿cierto? Ahí está. Monosacáridos. ¿Quiénes son? Glucosa, lactosa y fructosa. ¿Ya? ¿Y quiénes son los sacáridos? Pues, bueno, glucosa más glucosa, ¿qué me va a dar? ¿Qué disacárido? Glucosa más glucosa, maltosa, ¿cierto? Ya, glucosa más galactosa, lactosa, ¿cierto? Glucosa más fructosa, sacarosa. ¿Cuál de estos tres disacáridos es el azúcar más cariogénica? La que está presente en todo lo que consumimos, en tu galleta, en tu gaseosa, en tu casito, en tu torta, en todo. La sacarosa, ¿cierto? En tu goma de mascar, sacarosa, ¿cierto? Estamos, ¿no? Hay productos, ¿cierto?, que dicen que no, ¿cierto?, no tiene sacarosa. Y la reemplazada con xilitol, sorbitol. ¿Cómo se llama esa goma de mascar? Trail. ¿Ya? ¿No tiene sacarosa? No es cariogénica. ¿Y quiénes son los polisacáridos? Almidón, en fin, ¿cierto? Y el glucógeno. Miren, encima, ¿cierto?, como cuadro resumen ya.
En la difusión de carbohidratos intervienen enzimas. Por ejemplo, la alfa-amilasa, ¿cuál es su sustrato? ¿Pero quién actúa? Sobre el almidón. ¿Está? ¿No? Rompiendo el alfa 1,4. ¿Y cuál es su producto final? Miren, alfa-dextrinas, maltosa, maltosa. A nivel de la boca, ¿qué cosa se forma como esta enzima? ¿Ese no? Otra enzima, la amilasa pancreática. ¿Actúa sobre quién? Almidón. ¿Y cuál es su producto? Alfa-dextrina, maltosa y maltotricosa. ¿Y qué es la maltosa? Disacáridos, disacáridos, trisacáridos. ¿Ya? Y también esa, mira, las lactasas. Habría que firmar. Ya está, miren, ¿ya? No se olviden. Ya, este es lo mismo, ¿ya? Pasa de esto. No se ve. Ya, esto ya es comenzado. Piedra. La batería. Vamos a la función. A ver, los monosacáridos se absorben ahora directamente hacia la sangre. ¿Estamos? O sea, como glucosa, galactosa y fructosa, directamente desde la sangre se van a absorber. Los aminoácidos se van a absorber directamente también hacia la sangre. ¿Estamos? Los aminoácidos, directamente a la sangre. Pero los lípidos, ¿a dónde se van a absorber? Si son de cadena corta, hacia la sangre. Pero si son de cadena larga, hacia la linfa. Ya eso lo vamos a ver. Ahí está. Absorción de los carbohidratos. Aquí está, miren. La célula intestinal, ¿cierto? Pues ácido isomerso, ¿qué cosa es? Esto es la luz, ¿cierto? Esta es la luz intestinal. ¿Ya? Este se llama también enterocito o célula intestinal. Ahí la luz vamos a encontrar precisas cosas de esto, ¿no? Principales monosacáridos. Están glucosa, la lactosa y la fructosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué observamos acá? Miren, que la glucosa y la lactosa van a ingresar junto con el sodio. ¿Estamos? O sea, cuando se incrementa la concentración de glucosa, ¿cierto? Aquí, ¿no? En este medio, ese es un factor ¿para qué? Para que esta glucosa y la lactosa ingresen. ¿Por qué tipo de transporte ingresarán? Cuando dos elementos ingresan en el mismo sentido y juntos con el sodio. ¿Cómo se llama ese transporte? Puede pensar, ¿transporte pasivo o activo? Activo, ¿cierto? Si es activo, ¿es primario o secundario? Acuérdense que el primario es la bomba de potasio. El secundario era cotransporte y contratransporte. ¿Qué será acá? Transporte, activo, secundario, cotransporte. ¿Cierto? ¿Estamos, no? Miren, sodio, glucosa, sodio, lactosa. ¿Estamos? ¿Y quién va a ser el transportador, ¿cierto? Que garantice este, ¿cierto? Porque es cotransporte. ¿Estamos? ¿Quién es el transporte que garantice esto? SGLT. ¿Qué significa SGLT? Son siglas en inglés. Transportador de glucosa dependiente de sodio. ¿Ya? Transportador de glucosa dependiente de sodio. Entonces, garantiza entonces que la glucosa y la lactosa ingresen de la luz intestinal al enterocito, ¿cierto? O célula intestinal. ¿Ya? Mientras que la fructosa va a ingresar, vamos, al enterocito, pero por transporte pasivo, difusión facilitada. ¿Recuerdan? Transporte pasivo. Un mecanismo era difusión simple, a través de capa o canales iónicos. Y el otro mecanismo era difusión facilitada. ¿Quién participa de una difusión facilitada? Proteínas transportadoras. ¿No? Entonces, ¿qué va a ser la proteína transportadora que garantice que la fructosa ingrese de la luz al enterocito? Una proteína llamada titina.
GLUT. ¿Qué significa GLUT? Transportadores de glucosa. Pero ¿qué GLUT será aquí? GLUT número 5. GLUT número 5. ¿Estamos? Entonces garantiza que la glucosa ingresa a la célula. Ahora, bien. Ahora, los tres, ¿cierto? Los tres monosacáridos están aquí dentro. Y de aquí van a salir al intersticial. ¿Cierto? Y luego pasarán al sistema porta y luego, ¿cierto? Finalmente la circulación general. ¿Cierto? Está. Pero ellos tres van a salir, ¿cierto? Al intersticial por difusión facilitada. Entonces, ¿aquí quién participa? Proteínas transportadoras, ¿cierto? O de carriers. ¿Cómo se llama la proteína transportadora ahora? GLUT. Otro GLUT. Sería así, ¿no? El GLUT número 2. ¿No? El número 2. ¿Ya? Transportador de glucosa número 2. Entonces, garantiza que estos tres monosacáridos salgan, ¿cierto? Al intersticial. Y luego al sistema porta hepático y luego a la circulación general. Y de esa manera entonces se garantiza la absorción de los monosacáridos. ¿Estamos? Claro. De los carbohidratos, pero ¿cierto? Son como sus micronutrientes. ¿Ya? Ya está, miren. Hay un montón de dudas. ¿Ya? Un montón de dudas. Está, miren. Luz 5, miren. Absorción de la fructosa. No. Proteínas ahora, pero como aminoácidos, ¿cierto? Proteínas. Otra vez, ¿cierto? Aquí está la célula intestinal y lo que está arriba es la luz intestinal. Entonces vamos a hacer, miren. Si ya está degradado como aminoácido, desprende, ¿cierto? Mira, pasa a la célula intestinal, ¿cierto? Y desprende, ¿cierto? Al sanguíneo. ¿Ya? Pero algunos todavía, ¿cierto? No están como aminoácidos, están así, miren. Como péptidos, ¿cierto? O sea, las proteasas y peptidasas, gástricas, como péptidos. Ellos al ingresar, las peptidasas de membrana no pueden degradar ciertos aminoácidos. Pero aquellos que no son degradados hasta aminoácidos, las peptidasas, citosólicas, lo degradan hasta aminoácidos, ¿cierto? Y luego a la sangre. Pero y los que no, finalmente, como péptidos, ¿cierto? A la sangre. Pero es un pequeño porcentaje, 10%. La gran mayoría se absorben como aminoácidos, ¿cierto? 90%. ¿Ya? Ahí termina la absorción, entonces, de las proteínas. Y finalmente la absorción de los lípidos. Los lípidos. En general, ¿qué hemos acá? Los lípidos de cadena corta. ¿Cuándo se considera de cadena corta? Cuando presentan entre 10 a 12 átomos en sus estructuras. Entonces, ¿cuándo se considera de cadena larga? Cuando tiene más de 10 a 12, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Ya? Se considera líquido de cadena larga. Estos van a la linfa, líquidos directamente a la sangre. Estos, ¿cierto? La cadena larga ingresan a la linfa, pero primero tienen que, ellos, ¿cierto? Tienen que, o se van a poner a la linfa, pero bajo la forma de kilomicrones. ¿Y qué es el kilomicrón? Lo vamos a ver acá, miren. Aquí está. Acá dice cubierta proteica. El kilomicrón es una lipoproteína. ¿Cuáles son los lípidos más abundantes que conocemos? Los triglicéridos, ¿cierto? Entonces, estos triglicéridos, dentro ya del enterocito, se van a cubrir, ¿cierto?, de envolturas de proteínas, ¿cierto?, lípidos, colesterol, ésteres, colesterol, entre otros, y van a formar una estructura lipoproteica llamada kilomicrones. Y como tales, ¿cierto?, se van a absorber, pero directamente hacia la linfa, el sistema linfático. ¿Ya? Entonces, los lípidos de cadena corta se absorben bajo la forma, bueno, directamente de esa sal, ¿cierto? Pero de cadena larga se absorben directamente de esa linfa, pero bajo la forma de kilomicrones, ¿cierto? Que son lipoproteínas, ¿eh? Kilomicrones. Está bien. Las anamicelas, miren, el interior se recubre de proteínas, miren, forman kilomicrones y luego pasan, ¿cierto?, a linfa, ¿ya? Como kilomicrones. Entonces, cadena larga, ya están. Lo mismo. Y finalmente, miren, lo que no se absorbe
Pues es un cuadro ya general, es todo ese código. ¿Ya? Lo que estaba comenzando en el mismo. ¿Cuánto miden? Ya saben ustedes, ¿cierto? Acá, total 9,2. Bueno, saliva 1 litro, miren. Infección. Pero es cierto, 2100 en general, ¿no? Porque es de la ganancia hídrica. Y esto es 2100 más el agua metabólica. ¿Ya? Y así, ¿cierto? La suma, 9000, ¿cierto? 9100 más 2 sería 2300, ¿no? Ahí está todo el agua metabólica, 9300. Al final, ¿cuántos ingredientes atrás es eso? Solamente 100, ¿cierto? 100 mililitros, ¿no? Que es 0,1 litro. El resto, miren, se ha vuelto a reabsorber, perdón, se ha vuelto a absorber. ¿Ya? Se vuelve, miren, a absorber, ¿verdad? ¿Ya? ¿A qué nivel se sabe rápidamente, mira, tu alcoholcito? Ingresa. ¿Cómo ve? Alcohol, ¿ven? Alcohol por acá. Pismo, ¿no? Estamos subiendo, ¿cierto? Y termina aquí, delgado, alcoholcito. ¿Y qué se lleva en el grueso? El colon consta de 4 segmentos. ¿Cómo se llama la última porción del intestino grueso? ¿Cómo se llama? Bueno, colon ascendente, ¿cierto? Transverso, descendente, colon sigmoides, recto y llano, ¿cierto? Ahí termino, ¿no? Recto y llano. ¿Ya? Pero ¿cómo se llama el último evento del proceso digestivo? Lo puedes decir como tú quieras. ¿Ya? Lo puedes decir excreción, si lo dices egestión, ¿ya? Proceso que termina con la defecación. ¿Cierto? Se puede decir como que. ¿Estamos? Pero para que ocurra ese evento, ¿qué tiene que suceder? A la hora que tú quieras suceder eso, a la hora que tú quieras suceder eso, ¿acaso? No, ¿cierto? Es como si a la hora que tú quieres, vas a misionar. No, ¿cierto? ¿O sí? No puede. ¿Cuándo misionamos? Cuando siento un problema a este nivel, ¿cierto? ¿Cómo no? Sí. Hay llenura de la vejiga, distensión, aumenta presión, esfínteres, ¿cierto? Que se quieren relajar, ¿cierto? A uno ya se relajaron, otros están contraídos. El parasimpático y el simpático también interviene, ¿sí o sí? ¿O no? ¿Sabes lo que hice, cierto? ¿Ya? ¿Estamos? Estamos, ¿no? ¿Y acaso en cualquier posición hacemos la digestión? No, ¿cierto? O adoptamos una posición. ¿Ya? Miren, generalmente vamos a ver. Miren que está así. Ahí está, miren que está así. Asumir lo que se hace, miren. Recto y llano. ¿Ya? Ahí. Bien. O lo exageramos. Lo vamos a exagerar, por así decirlo. Ya, así, lo exageramos, ¿ya? Por ejemplo. Generalmente el ángulo, ¿cierto? Entre el recto y llano es así más o menos, ¿cierto? 90 grados. Aproximadamente. ¿Ya? Y fuera de aquí está, ¿cierto? El piso pélvico. ¿Ya? Y aquí también hay músculos, ¿cierto? Aquí hay, así, ¿no? Aquí hay grupos musculares. ¿Ya? De pronto, aquí hay un contenido, ¿cierto? Que cae. Y de pronto esto hace que aquí se dé una cierta presión. ¿Estamos? Presión. Cuando la presión a este nivel, está más o menos así, ¿no?
a más o menos 18 milímetros de mercurio, ¿estamos? Hay una necesidad como que uno quiere evacuar. ¿Estamos? Creo que quiero ir al baño. Aquí hay esfínteres, ¿no? Internos, ¿está? Y externos. Esfínteres, ¿no? Internos, externos. ¿No? Y esos esfínteres van a estar regulados, ¿sí, no? Por sistemas, ¿sí? Simpático y parasimpático. ¿Estamos? Simpático y parasimpático. Uno de esos dos va a inhibir esfínteres internos. ¿Quién inhibe a ver esfínteres internos? El simpático y el parasimpático. Uno es excitatorio, ¿cierto? Y otro es inhibitorio. O sea, la inervación parasimpática que llega al esfínter anal interno es inhibitorio o excitatorio. La inervación parasimpática es inhibitoria. ¿Cierto? Y la simpática es excitatoria. O sea, ¿cierto? ¿No? La simpática es, ¿no?, excitatoria y la parasimpática inhibitoria. Ya, inhibitoria. Vamos. Hemos visto que el parasimpático viene, o sea, algo desagradable, ¿cierto? ¿Ya? Y si se inhiben tus esfínteres, viene lo que nos queremos, pues, ¿no? Si estamos en el carro, por ejemplo, ya está. ¿Ya? ¿Estamos? Para entender, ¿no? Para que el examen no se equivoque. ¿Ya? Entonces, cuando de pronto esta presión se incrementa a 55 aproximadamente, ya no hay nada más que hacer. Simplemente ya no hay nada más. En ese momento, este ángulo suelto ha caído, miren. Este ángulo suelto de 90 está más o menos así, ¿no? En 15 grados. Eso implica que el piso pélvico, ¿cierto?, ha descendido. ¿Estamos? Y se está preparando. Más o menos ha descendido de 1 a 3 centímetros, ¿cierto? Ha descendido. ¿Ya? Bien, pensamiento, ¿está? Y este músculo que está acá, ¿cómo se ve este músculo? El músculo. ¿Cómo se ve ese músculo ahí? Ya, mira. El músculo puborectal se relaja. Ese músculo puborectal se relaja y lo que viene inmediato es la evacuación. ¿Ya? Esto es lo que ocurre ya finalmente con el último proceso el último elemento del proceso digestivo. Esto ocurre. Ahí nos vamos a quedar.